Well, hello again, ladies and gentlemen. We are on the last session of the day. A quick housekeeping announcement, if I may, before we continue with the session. Please take good care of those headphones, but give them back on your way out today, because you will get a new pair, presumably fully charged, in the morning. And you don't want to be attending a conference with a pair of useless headphones where the battery's gone flat. So that's that. All right, so this last session on gender-based violence. I'm interested to know how the rights of people who are subjected to violence are protected and even enhanced by the digital world. And you know, is the nature of their online presence likely to increase their risk in some way? How is law enforcement involved in all this? Well, to answer those, probably, and their own questions, I would like to invite to the stage Sara Frati, who is Program Coordinator of the Fundación Avina. Please come forward. Hi, can you hear me? Hi, I'm Sara Frati. Thank you for being in this conversation. This session is going to be held in Spanish, so you can switch to the English channel, please. And here today I am with Mari Carmen Sequera from TEDIC and Karen Vergara from Amaranta, so please come and join me. En Fundación Avina somos una fundación latinoamericana que trabaja por las transformaciones sistémicas, y en este contexto somos parte de la iniciativa por los derechos digitales en Latinoamérica, INDELA, que junto a otros actores como OSF, Luminate, IDRC y Fundación Ford acompañamos y apoyamos a procesos y proyectos de organizaciones de derechos digitales basadas en Latinoamérica. Desde hace 3 años hemos acompañado a más de 20 proyectos de 22 organizaciones en la región, de 10 países específicamente. Hoy les vamos a conversar un poco sobre las principales reflexiones, aprendizajes y desafíos del tema relacionado con violencia de género en línea. Para INDELA este tema ha sido una apuesta estratégica, por un lado porque existía un trabajo de diferentes organizaciones que cruzan en la intersección de feminismo y tecnología, y por otro lado también existe una regulación en algunos países sobre temas relacionados con violencia de género en línea que no han sido suficientes para garantizar el acceso a la justicia de mujeres, pero en los países en donde no hay, como en el caso de Chile y Paraguay, han existido otras oportunidades, por un lado para nombrar este tipo de violencias, pero también para generar diferentes procesos de incidencia en este contexto para garantizar que Internet sea un espacio libre y seguro para todas las mujeres y para las diversidades. Por un lado, quiero empezar con Karen. Chile en este momento atraviesa un momento histórico para garantizar diferentes derechos humanos y también la transformación del propio Estado, y en este contexto desde Amaranta han articulado un proceso súper interesante que ahora nos va a contar un poco más Karen. Y en este contexto, ¿por qué era necesario la articulación que ustedes generaron para aprovechar esta oportunidad para la garantía de derechos de las mujeres en el entorno digital? ¿Con quiénes se articularon? Y cuéntanos un poco más sobre este derecho que está ahora consagrado en el primer borrador de la Constitución. Primero que todo quería presentarme, gracias por la invitación. Como lo decías hace un rato, soy parte de ONG Amaranta, que es una organización feminista que nace en el sur de Chile, donde investigamos distintos tipos de violencia y tenemos específicamente una línea de violencia de género en Internet, donde hemos generado estudios al respecto, pero también una articulación comunitaria. Tenemos una línea de apoyo en casos de violencia, y ahí nos dimos cuenta desde hace varios años que la violencia de género en línea no tenía nombre en Chile.
basado siempre en el tema de las traducciones y de la interpretación, era muy difícil que las mujeres se sintieran representadas con distintos tipos de violencia que las estaban afectando en el plano digital. Entonces empezamos a trabajar de esa forma y articulándonos también con otras organizaciones feministas y de derechos humanos, logramos en el fondo conversar con personas de la Convención Constitucional, porque nuestra Constitución actual fue escrita en dictadura, y conversamos con ellos y conversamos con el constituyente Francisco Caamaño, y él precisamente nos invitó a nosotras a poder redactar esta iniciativa de norma que habla específicamente del derecho a un espacio digital libre de violencia y que el Estado se haga cargo a través de distintas políticas públicas, por un lado, de una alfabetización digital que sea con enfoque de género, que sea inclusiva y que también se haga cargo de cómo abordamos este tipo de violencias en el plano cotidiano. Entonces, ya no es solo una norma que hable sobre la violencia en línea, sino también de las manifestaciones que tiene, por ejemplo, a nivel de la representación del cuerpo, a través de la educación, en este caso sexista, que existe todavía en las escuelas chilenas. Entonces, nos permite abordar el tema desde distintas aristas para hacerlo. Y lo logramos gracias a una articulación comunitaria. En la convención también hay una bancada de constituyentes feministas que apoyaron este proceso, que presentaron también indicaciones, nos apoyaron en esta presentación de norma, porque ya todas nos conocíamos en el fondo. O sea, el espacio es muy pequeño, habíamos colaborado, ellas habían recibido mucha violencia en espacios digitales también por su activismo, por ser representantes de los territorios, de defensa de derechos del agua, de la salud, del medio ambiente. Y por lo mismo trabajamos entre todas en esta iniciativa. Súper, gracias. Creo que lo más importante también de este proceso fue la articulación local con diferentes colectivas y también la apertura, en este caso del constituyente, de sentarse en la mesa a discutir sobre la importancia de crear esta norma que al final del día es la primera que reconoce a nivel constitucional el tema de que Internet tiene que ser un espacio seguro para la vida de las mujeres y de las diversidades. Creo que a partir de esto también existe un gran precedente, no solo para continuar el trabajo que hace Amaranta, pero también para garantizar diferentes procesos que van a surgir a partir de esto. Y en este contexto, ¿qué implicaciones tiene en caso de que se apruebe la nueva constitución chilena? ¿Qué implicaciones tiene esto para las vidas de las mujeres chilenas y para el resto de Latinoamérica? Creo que es un proceso fundamental. Estamos prontos a la votación, que va a ser en septiembre, y ya se están desplegando campañas e iniciativas, ¿cierto?, para también transmitirle a la gente lo que significa tener ya este borrador de una nueva constitución. Y es muy importante porque creo que no había otra instancia democrática en Chile que haya suscitado tanto interés de votación y participación, y con representantes escogidos plenamente por las personas. Entonces creo que es un proceso que en el fondo transmite las necesidades del Chile actual, y también se hace cargo de estos temas que siempre habían sido invisibilizados, ocultados. Usualmente la violencia de género contra mujeres y contra disidencias sexuales ha estado históricamente al fondo de las agendas, sobre todo en América Latina. Entonces teníamos también la esperanza de que se lograra precisamente por posicionar el tema, pero también para que ya no tengamos que retroceder nunca más en ciertos derechos fundamentales. Vemos cómo constantemente el escenario global político va cambiando, hay amenazas, ¿cierto? Nosotras tuvimos una amenaza ultraconservadora durante la última elección, entonces también era muy preocupante darnos cuenta de que habían derechos fundamentales que estaban corriendo peligro. Así que creemos que el hecho de que estén consagrados en esta nueva constitución también va a ser fundamental para que se garanticen estos derechos plenamente, y que por otro lado también las mujeres también nos sintamos representadas en este texto, que es un texto además que está escrito de forma inclusiva y que pretende también visibilizar las realidades que existen en nuestro país.
Muchas gracias. Y creo que en este contexto, por lo menos la mayoría de mujeres latinoamericanas conocemos a alguien, tal vez lejana o cercana, que ha atravesado algún tipo de violencia digital. Y en este contexto también quiero conversar un poco con Angie, que está de forma remota. Angie es directora de Cultivando Género, una organización basada en Aguascalientes. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, qué gusto Angie, conectarnos. desde tu experiencia y el trabajo que ha coordinado Cultivando Género, ¿por qué es importante fortalecer, por un lado, las capacidades de funcionarios públicos y de las propias instituciones que se dedican a la atención y a la prevención de temas relacionados con violencia de género en línea? Pensando y también contextualizando que México y diferentes estados ya poseen alguna regulación relacionada con violencia de género en línea, que es la conocida paquete de reformas como Ley Olimpia. Primero, qué gusto y qué bueno de la virtualidad, el poder estar conectada hasta allá con todas ustedes. Y primero, el contexto. Yo me encuentro, Cultivando Género es una organización que se encuentra en Aguascalientes. Aguascalientes es uno de los estados más pequeños poblacional y geográficamente, pero también de los más conservadores en cuanto a las políticas. La injerencia de la Iglesia en la toma de decisiones de las políticas públicas está presente. Entonces, la resistencia que tenemos que hacer para garantizar esos derechos es del día al día. ¿Qué es lo que nos encontramos? Si bien en México ya tenemos una serie de reformas que se han hecho, lo que nos hemos dado cuenta es que el Estado justamente está obligado a garantizar el acceso a los derechos humanos, lo cual implica la información, la capacitación a todo su personal desde la perspectiva de género, los derechos humanos y los acompañamientos psicológicos y legales, pero además del acceso a la justicia, porque la cifra de la impunidad es de casi 97%, tenemos que ver cómo hablamos de otros temas como lo es la reparación y la restauración. ¿Por qué? Porque en un sistema punitivo justamente donde las mujeres, las infancias, las adolescencias y los grupos disidentes no se acercan porque el sistema justamente privilegia al privilegio, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo entonces? Por lo tanto, entonces nos enfrentamos primero, hay que contextualizar. Y ese es el trabajo que hemos estado realizando en los últimos 4 años desde Cultivando Género. Entender, comprender y escuchar cuáles son justamente, qué pasa con las infancias, niñas, niños y con las adolescencias, porque no se acercan justamente a estos procesos. ¿Qué nos encontrábamos? Que bueno, cuando se acercaban a estos procesos en sus escuelas o algún sistema de justicia desde alguna institución, pues resulta que no les creían. No les hacían caso, minimizaban la violencia por la que estaban pasando, porque aún en el 2022 seguimos escuchando estos discursos que nos dicen que la violencia digital no existe, no es real, porque claramente no le va a salir un puño a la computadora y nos va a pegar. Siguen creyendo todo esto. Pero también que hay este proceso donde una persona menor de edad, necesita acompañarse de una adulta adulta, madre, padre o tutor, para poder siquiera acercarse a la información. Y con todo esto, entonces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque no solamente le pasaba a las infancias, sino también le pasaba a las mujeres adultas mayores y todo el desconocimiento que estamos justamente ahora ya revisando de qué pasa con la comunidad LGBTQ+, cuando justamente buscan este acercamiento. Y ha sido vital justamente el tema de la perspectiva de género y de los enfoques de derechos humanos, porque entonces nos ayuda a problematizar, a contextualizar, pero también ver de forma interseccional cómo cada cuerpo desde lo digital, pero también en lo presencial, pasan por estas violencias. Y pues es el trabajo que hemos estado realizando justamente con las instituciones. Muchas gracias, Angie. Creo que también traes un punto súper importante, es que al momento en que surge Internet y la democratización en cierta medida del acceso a las tecnologías digitales, nos dimos cuenta que muchos de los problemas arraigados en la sociedad, especialmente todo el tema de violencia de género, se trasladan a los espacios digitales. Y es a partir de esto la necesidad, por un lado, de identificar y de nombrar estos nuevos tipos de violencia que aquí Luchadoras, que es una organización mexicana en conjunto con SocialTIC y APC, también hizo un gran trabajo con el cual estamos construyendo a partir de esto, de definir por un lado cuáles son las principales amenazas y desafíos que atraviesa una mujer y especialmente, y ahora también
personas de la diversidad sexual en estos espacios digitales, espacios que al final del día están manejados por las grandes corporaciones de tecnología, que creo que es importante también entender cuál es el rol que juegan estas plataformas en la distribución y en la masificación y en cierta medida la normalización de estos tipos de violencia en sus propias plataformas y en los espacios digitales. Y en este contexto queríamos profundizar un poco más sobre el rol que tienen estas plataformas, por un lado, para reducir y remover el contenido relacionado con violencia de género en línea, cuál es el rol por un lado, pero también cuál es tu rol en los procesos de incidencia que haces a través como integrante del Consejo Asesor para Latinoamérica de TikTok, que también al final del día pues hemos visto a esta nueva plataforma que está siendo utilizada por muchísimas niñas, adolescentes, niñas, y cómo a partir también de estos procesos en los que una mujer de Latinoamérica se sienta a la mesa con esta empresa de tecnología puede hacer para que sea un espacio seguro. Quisiera enfocarlo desde dos aspectos de incidencia. Primero, la directamente institucional que hacemos con los espacios con el Estado. Y el Estado me refiero desde el gobierno estatal, pero también con lo que es el municipio o las delegaciones. ¿Por qué? Porque ahí, cuando pensamos en un tema de seguridad, siempre la pensamos como hacia las oficinas de seguridad, ministerios, fiscalías, policías. Lo que buscamos justamente hacer fueron estas reuniones de coordinación institucional, donde reunimos a las diferentes instancias que sí o sí tienen acercamiento con los grupos vulnerables. Casa de la Adolescencia, Instituto de la Juventud, Mujeres, Procuraduría del Menor, todos estos espacios donde están justamente escuchando a estos grupos, pero que no saben qué hacer justamente con atención. Y prácticamente lo que hicimos fue, vamos a hacer un diagrama para que las mismas dependencias prácticamente se conocieran y si llegaba un caso, pudieran justamente conocer a dónde canalizar, a dónde yo puedo canalizar justamente de forma de una atención y un acompañamiento de primer contacto, desde una perspectiva de género, utilizando la activa escucha, desde la ruta que hemos planteado de este protocolo de acompañamiento, de qué es lo que se puede hacer. Pero también le hablamos a las madres, padres, al personal docente, de esto es lo que tenemos que hacer. Esto es hablar de la maternidad, de la crianza y del acompañamiento en la capacitación de tecnologías de la información de Internet desde una perspectiva también feminista. Y algo muy importante justamente fue traducir. Y traducir me refiero a pasar todos estos conceptos cibertécnicos, etcétera, a un lenguaje accesible. ¿Por qué? Porque si no tenemos entonces este vocabulario, pareciera que estamos hablando en dos idiomas distintos. Y segundo, la incidencia directamente con las plataformas. Hemos dicho muchas veces que Internet no es neutral. Internet está escrita, creada y codificada a partir del privilegio que lamentablemente, tenemos que decirlo así, está justamente por este hombre blanco heteronormado con ciertos privilegios. Todas las personas que no entramos dentro de esta categoría quedamos afuera. Que, por ejemplo, yo pueda estar ahora en estos grupos justamente, en este consejo, hablando, es llevar la mirada, primero, feminista, latina, de mujer, joven, vamos a decirlo así todavía, que justamente puedo estar observando cómo estas políticas y estas normas que se están creando pueden estar pensadas, escritas, reflexionadas desde un código que se sale de la práctica privilegiada normal. Y N cantidad de veces en las reuniones que me toca decir, a ver, sí, ok, está muy padre, disculpen para la traducción para las personas en inglés, está muy interesante, está muy buena su política, pero cómo esta normativa va a afectar de forma diferenciada a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres adolescentes, a los cuerpos diversos. Y justamente eso es lo que necesitamos, llevar a estas plataformas, porque en las plataformas estamos resistiendo, pero también estamos viviendo, estamos conviviendo, cómo llevamos a estas plataformas las otras narrativas que, ojo, no somos diferentes.
Ojo, no es una narrativa en la que estamos viendo cómo lo diferente va a entrar, por ejemplo, en el mes del orgullo, sino cómo justamente convivimos desde las diferencias y las reconocemos para hacer cada día plataformas que sean más libres, más abiertas y más seguras, porque aunque nos han dicho que en Internet las fronteras no existen, lamentablemente estas normativas y estas políticas sí tienen fronteras que limitan la participación de grupos como los grupos que nos encontramos en América Latina, donde ser mujer, ser de América Latina, se vuelve una forma de opresión también en lo virtual. Muchas gracias, Angie. Y creo que aquí hay como muchísimas cosas para seguir rescatando, pero creo que también las conversaciones sobre regulación y determinar algunos tipos de violencia como delitos no únicamente deben de estar relacionados por la regulación. Desde una mirada punitivista, lo que estamos buscando también es que este tipo de procesos, normas y regulaciones tengan una mirada de acceso a la justicia para las mujeres, que estos procesos sean transversales y que sean el centro de estas conversaciones y que no sea la mirada punitivista, porque al final del día muchas de las mujeres y por también todo el sistema de impunidad que impera en la mayoría de nuestros países, es súper complicado acceder a justicia. Y es algo que lo hemos visto en diferentes casos y en este contexto le quiero preguntar a Mari Carmen, ¿qué otros espacios de incidencia han identificado para, por un lado, establecer y nombrar estos tipos de violencia y también en la creación de ciertos estándares relacionados con este tema? ¿Y por qué es importante en este contexto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir aquí. Gracias por la paciencia, la gente que se quedó hasta el final a escucharnos y además en español. Bien, me presento, soy Mari Carmen Sequera de una organización en Paraguay, con sede en Paraguay. Trabajamos hace 10 años en temas de tecnología y derechos humanos y tenemos un programa que se llama Cyborg Feminista, que justamente aborda y analiza temas desde una mirada feminista, ¿verdad?, a la tecnología. En esos aspectos fuimos como evolucionando, ¿verdad? Por una primera etapa, obviamente necesitamos investigar, necesitamos también vincularnos con la academia para poder identificar las realidades y los contextos de cómo se aplica, ¿verdad?, la exclusión o las brechas digitales y en ese caso también la violencia digital de género. Como todas repetíamos, el primer paso para mitigar este tipo de violencia es obviamente nombrarla. Y eso fue todo un proceso latinoamericano que fue liderado obviamente por las organizaciones en México, como Luchadoras y otras organizaciones, que ayudaron a hacer como un marco, ¿verdad?, de traducción de que no todas las violencias, si bien afectan también a grupos privilegiados, tienen de alguna manera una afectación específica a mujeres y a cuerpos disidentes y que son obviamente de manera mucho más desproporcionadas. Entonces, por un lado, el gran desafío de América Latina es nombrarla y el segundo tiene que ver con cómo nosotras nos identificamos dentro de esa violencia. Ese proceso de no solamente nombrarla, sino también ese proceso de identificarla es un proceso bastante largo para todas las mujeres y cuerpos disidentes a nivel global. Según Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, y suele decir que los procesos de identificación de que la persona ha recibido violencia puede durar hasta 8 años, poder nombrarlas y decir que fueron víctimas de violencia. Entonces estos procesos son muy lentos porque nadie, y probablemente ninguna de las personas que estemos aquí, queremos reconocer que somos víctimas de un sistema y también decir que fuimos víctimas de algún tipo de violencia digital y otra vez de género. En esa etapa de nombramiento e identificación viene el siguiente proceso, el proceso de decir cómo llevo esto a la justicia. En contextos de América Latina estos procesos son mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque como decían ya las que anteriormente me antecedían, hablan que nuestros propios sistemas judiciales tienen una mirada muy punitivista. ¿Y eso qué significa? Que significa de que la propia víctima no quiere tomar la acción de reporte o de denuncia al sistema judicial porque no son respuestas reales de las necesidades que como mujeres feministas queremos. ¿Qué significa? Que la mayoría de las acciones como extorsión, amenaza, difusión de imagen no consentida y otras tienen una figura de sanción punitiva, de cárcel, de multa y la mayoría de las veces las víctimas, mujeres, lo que queremos es que pare la agresión.
Nosotras no queremos verle a la gente que esté en la cárcel y la mayoría de las veces lo que suele pasar es que hacemos la denuncia y después retiramos. Somos una carga al sistema judicial que encima nos recrimina y nos revictimiza diciendo de nuevo estas mujeres vienen y vuelven a retirar. Y eso nos pasa también como mujeres feministas que empezamos a juzgar desde afuera diciendo, compañera, vos tenés que denunciar porque esto es una denuncia, o sea, perdón, una violencia. Y no estamos respetando la autonomía de la víctima de definirse como víctima en su proceso y después una vez que decida llevar al sistema judicial qué tipo de justicia está buscando. Y por otro lado, las ausencias de reparación. Vemos cómo la justicia, si bien puede buscar respuestas, como por ejemplo evitar de que la persona agresora vuelva a incidir en ese tipo de violencia, muchas veces físicamente la víctima tiene que cambiar de casa, le queda mucho más lejos el lugar de trabajo, de nuevo tiene un sobrecosto, de nuevo se queda con quizás el cuidado, ¿verdad?, de los niños en el caso que tengan hijos. Entonces, esos son algunos de los graves problemas que vemos cuando las mujeres finalmente deciden llevar a la justicia, no son las respuestas ideales que estamos buscando. Entonces, esos son problemas que quizás dentro del sistema judicial no sea el lugar donde estemos buscando estas respuestas, sino una etapa previa de prevención, más de la parte administrativa. Pero aún así, tenemos como una contradicción en el sentido de que necesitamos que haya más casos judiciales que mujeres lleven a la justicia para que el sistema judicial realmente analice y pueda dar mejores respuestas. No todo el mundo tiene esa capacidad y esa fuerza de poder sostener un sistema judicial tan extenso. Y en ese caso tenemos un caso de Paraguay que llevamos al sistema de la Corte Interamericana sobre violencia digital de género. Es el caso de Belén Wisting-Low. Es un caso de una paraguaya que hace una denuncia de un profesor que tiene mucha influencia dentro del sistema judicial paraguayo, porque formaba parte del jurado de enjuiciamiento de magistrado, también del Consejo de Magistrado. ¿Qué quiere decir eso? Que es la persona que elige a los ministros de la Corte, a jueces, los sancionan, pero así también era profesor de la Universidad Católica a la cual Belén estaba asistiendo. Ella hace una denuncia de acoso sexual por redes sociales y resultó que el sistema judicial lo que hace es desestima el caso de acoso y la considera como galanteo y no acoso. Desde ahí vienen casos mucho más complejos contra ella. Él le hace una denuncia en el foro civil por daños y perjuicios por $350.000 y otro que hace mucho más complejo, que es un caso penal, que a ella la inventan que dentro de la Universidad Católica ella compró ciertas notas. Había un caso de corrupción dentro de la universidad, a ella lo ponen dentro de la caja del expediente judicial. Si bien se ha demostrado que ella aún no tiene nada dentro de ese expediente, la declararon con orden de captura y hoy hace 3 años se encuentra en Uruguay con asilo político. Entonces, desde TEDIC, junto a CEGIL, que es una organización especializada ante la Corte Interamericana, presentamos el caso sobre temas de violencia, por temas de problemas de acceso a la justicia de Belén, por discriminación, por problemas de independencia del Poder Judicial. Y el mismo caso, bueno, está en una etapa preparatoria. La Secretaría tiene que admitir, esto es proceso de casi un año y medio, un poco burocrático para la Corte. Belén ya tiene casi 8 años de proceso judicial y bueno, es una de las pocas valientes, ¿verdad?, que está siguiendo, o sea, sosteniendo este caso y bueno, desde nuestras organizaciones apoyando desde nuestras posibilidades. Y la idea de este caso que llevamos a la Corte es justamente acompañando a lo que quiere Belén y por otro lado también dejar sentencias sobre lo que es la violencia digital y cómo la violencia digital es real. Muchas gracias, Mari Carmen. Y creo que en este contexto también para darles a conocer un poco el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es el lugar en donde se desarrollan los estándares que al final del día bajan después a los países y a las regulaciones en Latinoamérica, que por un lado nos permiten identificar justo estos estándares, estas oportunidades y este camino a seguir para promover el acceso de justicia a las mujeres. Y en este sentido, sí, de aquí a, no sé, algún par de años, porque también estos procesos son súper lentos, la Corte Interamericana llegara a fallar a favor de
de Belén. ¿Qué implicaría esto no solo para Belén, qué implicaría esto para las mujeres paraguayas y para las mujeres del resto de Latinoamérica? Bien, lo interesante de la Corte, a diferencia de otros tipos de corte, es una Corte Interamericana que tiene una aplicabilidad en todo el sistema judicial de todos los países de América. Entonces, esta sentencia no solamente va a poder dar una justicia para Belén, sino va a ser una ventana, ¿verdad?, legal que sostenería a todas las defensas y a todos los abogados y abogadas que quieran hacer una denuncia sobre violencia digital de género en sus propios sistemas locales. Entonces, este estándar va a dar una respuesta, esperemos que sea positiva también, ¿verdad? Y eso depende también de cómo el Estado paraguayo va a estar respondiendo. Eso sí es importante, cuando llevamos a la Corte Interamericana, no es un caso contra este profesor que realizó el acto de acoso sexual online, sino es contra el Estado paraguayo por no garantizar sus derechos, acceso a la justicia y otros derechos humanos ante el sistema judicial local. Fueron agotadas todas las instancias y después esto se pasa a la instancia internacional. Y creo que también en este contexto es súper importante que más allá de que existiera regulación local o no relacionada con violencia de género en línea, este precedente permitiría que muchas mujeres que han atravesado algún tipo de violencia de género tengan la oportunidad de acudir y de acceder a justicia a nivel local. Y creo que en esta conversación hemos tenido como diferentes niveles en donde hemos abordado diferentes procesos de articulación y de incidencia que por un lado abren una oportunidad para generar que Internet sea un espacio seguro para todas y todes, pero también promover el acceso a la justicia para las mujeres. También, como para ir cerrando, les pregunto a ustedes, ¿cómo sería el Internet ideal, el Internet feminista, y cómo se trasladaría eso al trabajo que ustedes están haciendo? Empezamos con Karen. Bueno, es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, y cuando hablamos de una Internet feminista, me imagino una Internet donde no hay brechas de acceso, que en América Latina todavía son muy grandes, versus quién utiliza más los dispositivos digitales versus, ¿cierto?, quién los usa a lo mejor solo para labores de cuidado o de comunicación con la familia, que es un tema que también aparece mucho en los casos de violencia doméstica digital que recibimos. Entonces me imagino un espacio digital donde todas, todos y todes podamos conocer las implicancias de lo que significa habitar este espacio, que las grandes compañías también no sean nuestro único paso por Internet, sino que seamos capaces de poder crear nuestras servidoras, de poder crear también nuestras propias formas de habitar este espacio y construir tecnología a través de él. Y algo súper importante, gran cantidad de mujeres y disidencias que está abordando violencia de género en espacios digitales y que en el fondo investiga sobre violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea institucional, a nivel político, a nivel educacional, etcétera. Es una persona que no puede estar investigando a lo mejor sobre otra área que es de su interés, porque solo estamos trabajando recién para equiparar el espacio. Entonces consideramos fundamental, ¿cierto?, habitar este espacio libre de violencia, como lo conversábamos también. O sea, Internet no es que sea una nueva forma de ejercer violencia, sino es un vehículo a través del cual otras violencias ya se expresan, como la física y la psicológica. Entonces me imagino un Internet más inclusivo, en todo el sentido de la palabra. Me imagino también a mujeres y disidencias gestionando también sus propios dispositivos de mejor manera. En Chile gran parte también del robo de datos y de imágenes de difusión de archivos íntimos parte por llevar tu teléfono a un servicio técnico donde sustraen este tipo de material. Entonces me imagino servicios liderados por mujeres que arreglen nuestros dispositivos y que en el fondo nos sintamos en confianza, que podamos construir espacios seguros ahí. Y por sobre todo una gran batalla que hemos dado en ONG Amaranta es, claro, este lema digital es real, y por otro lado que en el fondo no queremos que nadie más se vaya a Internet, no queremos que esto se vea como algo difícil, complejo, como históricamente se ha asociado, ¿cierto?, a las tecnologías, como algo difícil de comprender, sino que es un espacio donde todos, todas y todos necesitamos tener una voz. Gracias, Karen. Angie. Vaya, es la pregunta del millón. Pero bueno, para mí una Internet feminista sería también una Internet
transfeminista, donde todas las infancias, las personas adolescentes, las mujeres, las disidencias puedan utilizar Internet para amplificar nuestros derechos desde lo colectivo, desde nuestra agencia, desde el disfrute, desde el goce y sobre todo sin miedo, porque el miedo también es una forma de opresión. Gracias, Angie. Mari Carmen. Bueno, coincido plenamente con las dos. Más uno. Me encantó, ¿verdad? Lo que dice Angie. Sí, es obviamente una Internet sin miedo. Creo que es el eje principal de cómo imaginamos una Internet feminista. Una Internet feminista que no sé si hablaría de neutralidad, sino que incluya todos los sesgos en todo caso, ¿verdad? Que no solamente que nos excluya, sino que incluya tanto que de alguna manera pueda darnos oportunidades de mayor participación, que sea un espacio transformador por sobre todo, ¿verdad? Y no replicador de este continuo de violencia histórica. Y creo que por ahí nada, es un futuro que espero que sea real pronto. Sí, yo también espero lo mismo. Y nada, les quiero agradecer a Karen, Angie y Mari Carmen por esta conversación y abro las preguntas al público. Si alguien quiere profundizar un poco más sobre el tema de violencia de género en línea, también estamos recibiendo preguntas y en dado caso que nadie se anime, cerramos la conversación, también invitándoles a que puedan conocer más sobre el trabajo que lideran ONG Amaranta, Cultivando Género y TEDIC y la articulación que también otras organizaciones que trabajan en temas de ciberfeminismo en la región están liderando, porque estas conversaciones que se están teniendo están súper cercanas a la realidad de muchísimas mujeres latinoamericanas y también de la realidad que atraviesan personas de la diversidad sexual en la región y que son realidades y que este tipo de violencia no debería estar normalizado por un lado, pero que muchísimas instituciones públicas y también el sector privado tienen un rol importante, por un lado en la prevención y en la reducción de este tipo de violencias, pero por sobre todo el acceso a la justicia con una mirada de derechos humanos y con una perspectiva de género. Así que muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación. También gracias a los traductores que nos acompañaron y que tuvieron el gran desafío de traducir una conversación en español, así que muchísimas gracias y también al EDD por darnos esta oportunidad de conversar y profundizar sobre este tema. Gracias. Well, everybody, I would just like to thank our panelists and our online participants for an amazing session, a very disturbing session that brought home to me, a European man, just what it's like or just the scale of the problem. I think for me, the standout quote or the standout sort of remark that was made was just being a woman in Latin America is a form of oppression in itself. Just let that sink in tonight as you wend your way home, because that's the reality that far too many people are living with. And it's thanks to the courage and the persistence and the imagination of the people that run these civil society organizations that women, okay, don't have the most ideal environment, but they are at least have a forum to share their problems, even if perpetrators are, almost have complete impunity, and even if the judicial system is stacked against them, and even if, as in some societies, there's not even a word for gender-based violence. That's, again, a sobering thought, ladies and gentlemen. So that's the end of this session for the day. It's incumbent upon me to not only to bid you farewell, but to give you my thoughts on the end of a very long and a very busy day in this studio. So, I mean, today we have heard about how digital can be harnessed to promote green growth in Africa.
We have heard about the vital importance of startups in the sector to promote employment, how digital innovation is working and sometimes not working, in Africa especially. We've heard about the importance of the digital gateway, a very European response to the digitalization models that have been offered by the other, shall we say, great powers of China and the USA. And we have heard how women in Latin America, as we've just heard, use digital as a protection against gender-based violence and use their common and feminist solidarity as a means of support and a means of persistence in not letting that go. So I think there's what else I take away from today is that there's an awful lot of work still to be done. Huge challenges lie ahead, but thankfully in all of these spaces, in terms of entrepreneurship or internet safety or gender-based violence, thank goodness there are very persistent and clever and dedicated people doing that work. Cost, as we've heard, is a major inhibitor to rolling out the internet, and you know, I think somebody said infrastructure has to be applied equitably, because otherwise there is no point, and you know, cost is a major factor in that. And we've also heard from African entrepreneurs that you know, sometimes people come to them with plans saying this is how you should do things, but they don't take account of the reality, the local reality, the environment in which people operate. The Global Gateway will empower countries to deliver services equitably, as we said, and to guarantee civil rights. It's important to remember that all of the infrastructure in the world is useless unless it's applied with equity and inclusion. And inclusion in that sense, I think, includes affordability. There's a highly worrying trend of people experiencing internet shutdown, internet censorship, internet filtering. And the response to the Slido poll, I think, brings that message very, very much home to me. And you can begin to tackle gender-based violence in societies, but you have to be persistent and realistic with your aims, and you know, female solidarity is absolutely vital in this sense. Those are all the takeaways I've got from today, and I'd like to thank everybody. I'd like to thank the technical team at the back for keeping me you know, mic'd up and supplied with water. I think the translators have done an amazing job, especially during this session, so I'd like to thank them as well. And I'd like to thank all of you online and in the room for your participation and your enthusiasm and for being here. And remember, in most conferences, you're going to meet one or two people who you will take with you through most of the rest of your life's journey. So make those contacts, exchange business cards or scan each other's cards. Whatever you do, you know, we are better together, and you know, always remember that. Lastly, and just a reminder from me, please hand in your infrared headphones. You'll get a new pair in the morning. Thank you very much, and good night.